Bueno, gracias, Patti, por la invitación. Vamos a platicar del síndrome desenmascarados. En general, por definición, los síndromes enmascarados son desórdenes oculares que asemejan inflamación, pero que no tienen un componente o un origen inflamatorio. Representa el 5% del total de las uveitis y dentro de esto se pueden originar por diferentes causas. Lo más frecuentes son por malignidades como linfoma, leucemia, retinoblastoma, melanoma y metástasis, que estos llegan a representar hasta el 3% de todas las uveitis y también pueden tener origen vascular, las distrofias manifestarse como un síndrome enmascarado, lo vamos a ver más adelante. Los desprendimientos de retina crónicos hacen un síndrome enmascarado también, algunas veces, y el cuerpo extraño intraocular y el síndrome ocular isquémico también son causas de síndromes de enmascaramiento. Y bueno, ¿cuándo vamos a sospechar de esta patología en los pacientes? Les traje casos clínicos, por ejemplo, cuando tenemos algo tan sencillo como esto o que nos habla tanto o nos da pistas, como en este paciente masculino de 11 años que presenta con disminución de agudeza visual en ambos ojos. Estas son las fotografías clínicas de ojo derecho. Vemos el nervio óptico hiperémico, los bordes elevados, borrados. Y cuando vemos la periferia, pues bueno, observamos que presenta muchas condensaciones en vitro y llega a ser unas lesiones, creo que ¿el está arriba? Bueno, si observan aquí son unas lesiones que pudieran asemejar copos, pero están en la parte superior. Son como los primeros datos raros que nos pudieran sospechar que hay algo más, ¿no? Vemos la periferia, donde se ve bastantes condensaciones, y ojo izquierdo igual, papila hiperémica, bordes elevados, y en la periferia vemos un proceso de envainamiento vascular importante. Pero ¿cuándo sospechamos? Pues bueno, pacientes en los que hacen cuadros muy atípicos, en los que de manera súbita, 15 días después, vemos sin hacer absolutamente nada, el paciente está muchísimo peor, o sea, prácticamente el nervio se borra, hay muchísimas condensaciones y vemos donde estaban los que parecían copos, cómo se ven las importantes condensaciones en vitrio, ¿no? Esta es la periferia, si se fijan, prácticamente se observan solo natas ahí adentro de condensaciones, ¿no? Ojo izquierdo no cambió tanto, pero por ejemplo, les decía que esto es un poco más sencillo porque el paciente posterior a eso inició con convulsiones. Entonces, pues bueno, lo que sigue es hacer una resonancia magnética y se observan estas lesiones hiperintensas en la sustancia blanca, que neurocirugía, que prácticamente, bueno, el paciente se vuelve neurocirugía, lo hacen biopsia y el diagnóstico es un linfoma no-Hodgkin de células pequeñas de alto grado tipo Burkitt. Entonces, bueno, cuando tenemos otros datos sistémicos o ya en el antecedente de los pacientes, pues es más fácil llegar a un diagnóstico en pacientes enmascarados, ¿no? Como este paciente masculino de 13 años que inicia con disminución de agudeza visual. Vemos, cuando me lo derivan por uveitis anterior que no responde a tratamiento. Vemos que hasta forma un nivel de hipopio. El paciente, cuando tiene este nivel de hipopio, estaba con prednefrin cada hora, o sea, acetato de prednisolona. Entonces, ahí ya nos hace sospechar qué cosa tendría que ser que no mejora con el tratamiento, ¿no? A lo largo de la evolución, o sea, en 15 días a 3 semanas, cambia a esta imagen clínica. Se observan, se hace una membrana pupilar muy severa. Inició como una manchita entre el iris y el cristalino y en semanas se cubrió todo y hay una atrofia generalizada, ¿no? Pero el paciente tenía antecedente de diagnóstico un año previo de leucemia linfoblástica aguda en remisión. Entonces, bueno, les decía, cuando tenemos ya el antecedente, pues es más fácil sospechar que hay una infiltración y efectivamente es un paciente que tratamos el doctor Ancona y yo. Es un paciente que tuvo una infiltración de la leucemia a segmento anterior, por lo posterior no se invadió y pues bueno, ya después de hacer, en general primero descartamos otras causas de uveitis, pero la verdad es que la sospecha era bastante alta. Se hizo una toma de humor acuoso donde salió negativo, pero aún así, ante el riesgo de progresión, pues se dio tratamiento con radioterapia y quimioterapia de manera agresiva para contener la inflamación. Y este es después de la cirugía que realizó el doctor Ancona, donde vemos que ya una vez que estaba en remisión y que no había datos de actividad, pues bueno, el paciente se operó, se puso un lente suturado a sulcus y el pronóstico visual bastante bueno. Con corrección, el paciente está 20/20 y libre de enfermedad, ¿no? Pero cuando tenemos casos así, o más bien no simples, sino que nos orientan, es un poquito más fácil. Pero ¿qué pasa en los pacientes en los que tenemos cuadros inflamatorios crónicos y no tenemos ninguna pista que nos oriente al diagnóstico, ¿no? Esta es una paciente femenina de 61 años, es maestra jubilada, tiene hipertensión arterial y es alérgica a las sulfonamidas. Tiene antecedentes de cirugía LASIK 11 años previos y ella refiere ojo rojo, baja visión y fotofobia en ojo izquierdo de un año de evolución.
Durante todo este año, obviamente, tuvo muchos esteroides tópicos vía oral sin mejoría y le dieron durante todo este año 3 ciclos vía oral de dosis altas de esteroides sin mejoría. En el tratamiento ocular actual, ella llega a revisión con acetato de prednisolona, una gota cada 4 horas, y esta es la imagen clínica de la paciente. Se observan, hay una importante hiperemia conjuntival, los vasos están tortuosos, dilatados, vemos que en la parte posterior se ve como si fuera un nodulito y se va hacia el lado nasal, donde hay también una importante inflamación. Entonces, es una paciente que todo el año ha estado igual y que ahorita, estando con dosis adecuadas de esteroide tópico, prácticamente está súper inflamada, ¿no? Entonces, hacemos el abordaje general de una escleritis anterior difusa, donde descartamos infeccioso. Aquí pongo que se descarta también herpes, porque cuando veo pacientes así tan crónicos, bueno, pues lo primero es que les hago una prueba terapéutica del herpes mientras se hacen todos los estudios, ¿no? Entonces, no respondió, es negativo lo infeccioso, reumatológico todo negativo, se hace radiografía de tórax, pensando en cosas más raras como sarcoidosis, negativo, y lo que les comentaba, la prueba terapéutica. Entonces, en este punto que tenemos todo negativo, ¿qué nos haría sospechar en un enmascarado? O sea, aquí tenemos dos pautas, ¿no? O lo clasificamos como idiopático y lo inmunosuprimimos, que no me justificaba inmunosuprimirlo, porque nada me hace pensar que sea inflamatorio o autoinmune si no mejoró ni siquiera poquito con el esteroide tópico, ¿no? Entonces, irme a prednisona vía oral, que ella ya refería que no había mejorado, o biológicos o inmunoterapia, pues la verdad es que no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, la mala respuesta a tratamiento o la nula respuesta a tratamiento es lo que nos hace sospechar enmascarados, ¿no? Entonces, se toma una biopsia a la paciente, ahí se ve en la parte superior donde se hizo la incisión, y se manda a analizar, se hace inmunoperoxidasa, esto se manda con patólogo ocular, con Abelardo a la ceguera, y se observa positividad para CD20, linfocitos beneoplásicos, y se clasifica como un linfoma no-Hodgkin de células B extragranular de la zona marginal tipo CALT. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que hay que pensarlo en casos muy refractarios. Fue valorada por oncos, hicieron todos los estudios de extensión, TAC tóraco-abdominal, biopsia de médula, resonancia magnética, TAC de órbita y niveles séricos de deshidrogenasa láctica y beta-2 microglobulina, y todo salió normal. Hasta la fecha, la paciente tiene como 2 años de vigilancia, no ha habido extensión. Pero onco le dio rituximab semanal 2 dosis y también le dio radioterapia 36 en total en 18 fracciones. Y en el postquirúrgico, pues bueno, la paciente bastante bien. Ahí se observa un poquito hiperémica, pero actualmente la realidad es que está ya sin nada de infiltración. Cabe mencionar que obviamente al darle una radioterapia un poquito extensa, pues bueno, las secuelas actuales es un ojo seco severo en ambos ojos, ¿no? Y por último, les traigo un caso un poquito más complejo respecto al abordaje. Es una paciente femenina de 26 años, es diseñadora gráfica, todos los antecedentes personales patológicos son negados, y ella refiere a disminución de la agudeza visual de 3 meses de evolución en ojo derecho de manera lentamente progresiva. Esta imagen, confieso, no es de la paciente, pero esta es una imagen totalmente característica de esta paciente, ¿no? La agudeza visual en ese momento en ojo derecho era percepción de movimientos de manos, ojo izquierdo 20/20, y había una uveitis granulomatosa severa, cámara anterior celular 3 cruces y fondo de ojo 4 cruces, o sea, no se podía ver nada en fondo de ojo. Esta es la imagen clínica de la paciente o macroscópica. Les puse esta imagen primero, llama mucho la atención, ella tiene un cuarto par que es adquirido, ella no refiere haber tenido esto antes, me enseñó fotos previas y no las tenía. Y la otra cosa, les acabo de mencionar que hay una uveitis granulomatosa severísima y se observa en el ojo está blanco, o sea, no hay una hiperemia, nunca la paciente refirió ojo rojo, dolor e hiperemia, simplemente ella fue por baja de visión y durante todo el curso se mantuvo así. Y es de los datos que nos pueden sugerir que es algo más que meramente origen inflamatorio. Este es el eco del inicio. Se observan, hay abundantes membranas en vitrio. Entonces, bueno, pues se hacen estudios, abordaje general de la paciente, todo de nuevo infeccioso negativo, reumatológico negativo, radiografía de tórax pensando cercoidosis normal y resonancia magnética normal. Entonces, en este caso se inicia, ahí sí la clasificó como idiopática, se inicia una prednisona 50 miligramos, acetato de fosfato de betametasona periocular y acetato de prednisona cada hora. Y la paciente está
como si nada. O sea, imagínense que los depósitos y las células como si no, o sea, como si no se estuviera poniendo absolutamente nada durante semanas, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, las guías mexicanas, nosotros tenemos criterios de que pues damos un poquito de tiempo y si no mejora, pues escalamos, ¿no? Entonces, el plan siguiente con la paciente, si no mejora y si todo es negativo, pues ya nos hace sospechar que pudiera ser un enmascarado, ¿no? Entonces, se realiza una vitrectomía diagnóstica, nuevamente se envían las muestras a la ceguera con Abelardo y, pues bueno, los hallazgos solamente son inflamación. De hecho, menciona que puede ser de etiología infecciosa por bacterias gram positivas. Y obviamente al quitar toda la vitritis, a todo el vitro pues mejoró la vitritis, pero pues segmento anterior se veía prácticamente igual. Y a las 2 semanas, otra vez, el 4 cruces, el fondo de ojo, o sea, no se veía absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí pues bueno, si nos habían mandado a decir que probablemente infeccioso, si se veían esas membranas en el eco, pues se pone inyección intravítrea de moxifloxacino. Y pues nada, no hay nula mejoría, es como si no hubiéramos hecho nada, la paciente sigue exactamente igual y hasta esa fecha el pranefrin se da cada hora y los depósitos igual. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que otro dato que nos hablaba de lo atípico del cuadro es que la paciente con ese grado de inflamación nunca hizo sinequias, ¿no? Entonces, no acudió a consulta, se perdió, fue durante más o menos el tiempo a finales de la pandemia, no acudió durante 8 meses a consulta y más también por cuestiones económicas, pues. Entonces, no hubo ningún cambio en el cuadro clínico y se va a una institución pública de donde me vuelven a referir a la paciente. Y pues bueno, prácticamente igual, se propone nueva vitrectomía pensando en enmascarados y que la sensibilidad de la toma de muestra es bastante baja, intentando encontrar algo, ¿no? Nuevamente se manda a analizar por otro medio y obviamente igual, nada, hasta nos ponen, no hay evidencia de neoplasia de este material, y bueno, únicamente inflamación crónica. Obviamente mejora y a las 2 semanas mismo cuadro, la paciente está exactamente igual. Entonces, ¿qué decido? Pues bueno, teníamos todo negativo, la sospecha de enmascarados era muy alta, o sea, la verdad es que ya no tenía nada que perder, la paciente está desesperada, yo también. Entonces, le propuse inyección intravítrea de metrotexato, pensando que fuera un linfoma intravítreo o un linfoma ocular y simplemente pues sabemos que la sensibilidad de la muestra es baja por múltiples factores que ahorita vamos a platicar, ¿no? Entonces pongo una inyección intravítrea de metrotexato, esta es la foto clínica en la paciente, no se ve tan bien, pero bueno, ya por fin vemos fondo de ojo, la agudeza visual está en 20-200, cámara anterior ya no hay células y fondo de ojo tiene 2 cruces de células, vemos el nervio un poquito hiperémico y vemos ahí ya los vasos sanguíneos y vemos todavía un poquito de vitreitis. Esta es la autofluorescencia, vemos unos cambios de hipoautofluorescencia a nivel de mácula. Se pone una segunda dosis de metrotexato, la agudeza visual va en 20-100, o sea, cada vez vamos mejor a la paciente y cada vez está con mejor respuesta a tratamiento. Este es después, que es lo más reciente que tenemos de la paciente, porque es algo súper actual. Una semana después de la tercera inyección de metrotexato, la paciente va 20-70, cámara anterior no células. Estamos hablando que la paciente duró como un año inflamada, ¿no? Entonces, cámara anterior no células, fondo de ojo 0.5 y observamos, pues prácticamente ya está súper bien, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico es un probable linfoma ocular primario y ya como conclusión, el retraso en el diagnóstico de estas patologías, sobre todo de malignidades, se da más en malignidades y en distrofias, ¿no? El 64% de las muestras pueden ser negativas, más bien positivas, o sea, nos da una gran cantidad de muestras negativas y esto es porque los pacientes crónicamente usaron esteroides, porque las células malignas tienen mucha apoptosis y bueno, los mejores tratamientos antiinflamatorios, o sea, el que nos brinquemos a inmunosupresor, biológicos y eso, obviamente en casos como estos van a retrasar el diagnóstico y obviamente retraso en el diagnóstico va a afectar el pronóstico de vida, ¿no? Siempre sospéchenlo en una mala o nula respuesta al tratamiento, en manifestaciones atípicas como en el primer caso o en pacientes mayores de 40 años con lesiones corretinianas y vitreitis idiopáticas con una mala respuesta al tratamiento. Bueno, gracias. Gracias, doctora Lili. A continuación, el doctor Juan Manuel Jiménez. Él es médico adscrito del Servicio de Retina del Hospital de la Ceguera y, lo siento, lo tengo que decir, el mejor en distrofias en todo México. Creo que mejor ponente no pude tener para este tema. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros y nos va a hablar de algo muy interesante que estamos viendo cada vez más. ¿Es distrofia o es uveitis? Gracias, Juan. Gracias, Pati.
¿Podemos poner la primera, por favor? Bueno, cuando Patti me pidió que habláramos de este tema, uveitis y distrofias, volví a entrar un poco en conflicto porque por años yo afirmé que las distrofias no tienen que ver con la uveitis. Error grave, yo me equivoqué. Lili acaba de mencionar en su primera diapositiva que las distrofias podrían estar dentro de los síndromes enmascarados y voy a tratar de resumir en unos cuantos minutos por qué sí tienen relación las distrofias con la uveitis. Bien, no tengo conflicto de interés con lo que voy a presentar, aunque son los laboratorios con los que tengo relación. ¿Qué es una distrofia? Una distrofia es un padecimiento hereditario, bilateral, simétrico, habitualmente progresivo, que surge sobre una retina que nació sana pero con una carga genética anormal. Y decimos, aquí hay genes alterados que están produciendo un proceso que llamamos heredodegenerativo. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con una distrofia? Pues lo estudiamos por clínica, autofluorescencia, que es uno de los estudios más valiosos en la actualidad, angiografía, campos visuales, pruebas de psicofísica, estudio genético y lo complementamos con pruebas de electrofisiología y esto nos ayuda a pensar qué área de la retina es la que se encuentra afectada. Cuando hacemos un electroretinograma no tenemos el diagnóstico, no nos da el diagnóstico, nos dice si están más afectados los conos o los bastones o los dos conos y bastones o si el epitelio pigmentado está alterado, pero no nos da el diagnóstico. Y en la luz estimulamos conos, en la oscuridad estimulamos bastones. Y si vemos una diapositiva que tengo años presentando, ¿cuáles son las indicaciones para electrofisiología? Pues tal vez la primera son las enfermedades heredodegenerativas. Pero también entran las tóxicas, las metabólicas, las vasculares y la flecha de abajo, también las inflamatorias. Las distrofias de retina pueden afectar muchas capas, desde la coroides hasta el vitrio. Y las dividimos de acuerdo a las capas que se afectan. Entonces decimos de epitelio pigmentado, de la capa fotorreceptor epitelio pigmentado, de retina interna, vitreoretinianas y las de la coroides que las dividimos en localizadas y generalizadas. Y si hablamos de uveitis, decimos en general son procesos inflamatorios que pueden ser anteriores o posteriores, uni o bilaterales, multifactoriales, no podemos hablar de una sola causa, que tienen frecuentemente células en cámara anterior o en vitrio, baja de agudeza visual, edema macular, vasculitis y que las estudiamos igual por clínica, angiografía de retina, OCT, autofluorescencia, a veces electrofisiología. Nos apoyamos mucho en los exámenes de laboratorio, en las pruebas terapéuticas, etc. Entonces, ¿qué relación hay entre uveitis y distrofia de retina? Las uveitis, podríamos decir algunos puntos que son característicos, que es la baja de agudeza visual, las células en vitrio, vasculitis, edema macular, opacidad de cristalino y electroretinograma anormal. Y si nosotros hablamos de distrofias, exactamente podemos juntar las mismas alteraciones. Baja de agudeza visual, células en vitrio, presencia de vasculitis, edema macular, opacidad subcapsular posterior y electroretinograma anormal. Hay otras que son muy diferentes, pero en esas coincidimos en los dos grupos de enfermedades. El primer punto, y tal vez a la que me voy a centrar más, es a la retinitis pigmentosa. Por años, el doctor Alfredo Gómez Leal, el mejor patólogo que ha habido, yo creo que en México, se enfrentaba conmigo y me decía, tu término está mal, no es retinitis pigmentosa, es retinosis pigmentaria, porque en esa enfermedad no hay inflamación. Y entonces surgió la tendencia de cambiarle el nombre en México a decir retinosis pigmentaria. Aparece este artículo de David Newsom y de Ron Michaels, en el cual demuestran, tomando de vitrectomía muestras, y encuentran múltiples células inflamatorias en retinitis pigmentosa. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que el término retinitis pigmentosa está correcto, aunque cuando en 1853 se hizo la primera descripción por Donders, 3 años después de que se había inventado el primer oftalmoscopio, él vio pacientes en fase terminal con la retina totalmente atrófica. Entonces siempre se consideró que aquí no había un proceso inflamatorio, pero ya se demostró que sí existe un proceso inflamatorio también aquí. Entonces, si nosotros hablamos de neuroinflamación, hay varias enfermedades que lo pueden producir, la retinitis pigmentosa, la diabetes, la degeneración macular, etc. Y si nosotros en este mismo artículo evaluamos los padecimientos que nos ponen con edema macular quístico, tenemos en la parte de arriba el producido por uveitis. Después, el Irving Gas, un edema macular post-afaquia. Después, una oclusión
de vena central de retina y donde vuelve a aparecer una flecha abajo, el número 4, la retinitis pigmentosa. Entonces también produce edema. Y por último, el edema macular diabético. Entonces todas estas enfermedades están produciendo algún proceso de neuroinflamación que produce edema macular. Y esta es una paciente con retinitis pigmentosa. Si observan la parte baja en la foto de color, ven la atrofia clínica del EPR y algunos pequeños cambios pigmentarios. Pero ven la angiografía. Tenemos una hiperfluorescencia importantísima que nos habla de una ruptura de la barrera hematorretiniana, papila, capilares radiales peripapilares, y vean la mácula, un edema macular quístico, como antiguamente nada más lo podíamos ver por estudio angiográfico, pero también lo vemos en la foto clínica. ¿Por qué tiene, si es una distrofia de epitelio pigmentado, por qué tiene un edema macular? Hay una alteración en la barrera hematorretiniana, es decir, no es exclusivamente el grupo celular que nosotros considerábamos afectado. Entonces, en la retinitis pigmentosa podemos tener edema macular quístico, opacidad subcapsular posterior, membrana epirretiniana, pigmento en vitrio, una reacción tipo Coates, que es lo que vemos en esta fotografía, que se puede confundir con una enfermedad inflamatoria y cambios en el vitrio. Todo eso está producido exclusivamente por la alteración genética en epitelio pigmentado y fotorreceptores. Probablemente no. Probablemente hay más factores que influyen. Entonces, si nosotros decimos existen distrofias unilaterales, por definición decimos que es bilateral, pero llega a haber algunos casos que son unilaterales. Y François y Barriest describieron los criterios para poder decir si una distrofia de retina puede ser unilateral. Y decían, tenemos que seguir al paciente por 5 años, descartar enfermedad inflamatoria, infecciosa, vascular, traumática, secundaria a un desprendimiento de retina y demostrar que el ojo enfermo sigue progresando y que el ojo sano no se afecta. Y eso podría decirnos es una distrofia unilateral. Pero aquí aparece también el término inflamatorio. Tenemos que descartarlo siempre que pensamos que una distrofia puede ser unilateral. Y aparecen artículos interesantes. Existen varias publicaciones en las cuales nos hablan de la uveitis heterocrómica de Fuchs, que se asocia con retinitis pigmentosa, es decir, las dos enfermedades al mismo tiempo. Siempre yo negué que las distrofias iban a producir enfermedad inflamatoria, y yo me equivoqué. Y existen múltiples artículos que muestran esto. La mayoría de estos artículos no están publicados en revistas oftalmológicas, están reportadas en revistas de inmunología. ¿Y eso qué quiere decir? Mi opinión, fueron enviados a publicación en revista oftalmológica, fueron rechazados por no importantes y encontraron otro foro para publicarlos, que son las revistas inflamatorias. Entonces, por eso no conocemos muchos de estos artículos. Entonces, si nosotros pensamos, ¿qué tantos pacientes tienen retinitis pigmentosa y uveitis? Son muchos más de los que pensábamos. Y aparecen muchas publicaciones en las cuales nos hablan de que existen las dos enfermedades en forma concomitante. Y aquí nada más por mencionar, uveitis heterocrómica de Fuchs y retinitis pigmentosa, desde los artículos de François y Franceschetti, 1960 hasta la actualidad, hay multitud de artículos publicados de que las dos enfermedades se pueden presentar en forma simultánea, es decir, una enfermedad inflamatoria y una enfermedad heredodegenerativa. ¿Cuál es la probable etiología de este camino que produce las dos cosas? Bueno, si vemos este diagrama que tenemos aquí, tenemos una mutación en un gen que es el que va a producir la distrofia. Esto va a producir apoptosis de los fotorreceptores. Hay activación de la microglia. Se liberan citocinas, se activa el complemento, aparecen detritus celulares y ruptura de la barrera hematorretiniana y de la barrera externa también. Influjo, atracción de células inflamatorias, penetración de anticuerpos, daño secundario a la retina, inflamación crónica y degeneración de la retina. Entonces aquí estamos notando una alteración genética con un proceso inflamatorio. Lo que antes afirmábamos no hay relación, estamos equivocados, sí hay relación. Y aparecen otros artículos que hablan de uveitis en pacientes con retinitis pigmentosa, seguimiento de 30 años, y casi todos dicen que esta ruptura de la barrera hematorretiniana interna es un factor inflamatorio, no es directamente degenerativo. Y se hacen otros artículos en los cuales en animales de experimentación que tienen distrofia de retina se puede agravar más el proceso inflamatorio, incluso con pérdida
celular. ¿Y qué es lo que probablemente sucede en estos casos? Bueno, hay una oxidación y fotoxidación que va a atraer a microglia, macrófagos, monocitos. Estos producen fagocitosis, factores tróficos y quien apaga finalmente también es el fotorreceptor. Es decir, los dos procesos, el genético y el inflamatorio, finalmente vienen destruyendo las células de la retina. Y el edema macular se debe considerar aquí como un proceso inflamatorio, probablemente sí. Y recordemos que un paciente que tiene retinitis pigmentosa tiene dos causas para la división temprana. Una es la discapacidad capsular posterior y la otra es el edema macular de tipo quístico. Pero ese edema macular quístico tiene un factor inflamatorio, probablemente sí. Y hay artículos que hablan de que ese edema macular se puede tratar incluso con antiinflamatorios, con esteroides, que se puede mejorar. Entonces, eso apoyaría que si existe un factor inflamatorio que está mediando el edema. Y se habla de otro concepto, capilaritis retiniana, es decir, hay proceso inflamatorio a niveles capilares que industrial de algo alguien puede pasar. Esto se parece a una parspalanitis. Tenemos una acción vascular. Hace muchos años, el doctor y yo presentamos algunos casos que nos costaba trabajo diferenciar entre una parspalanitis y una distrofia de la tenían los dos componentes. ¿Y qué podemos decir? Tenían dos componentes. Queríamos aislarlos y no estábamos equivocados a los que queríamos aislar. Estas alteraciones inflamatorias sabemos que están aumentando la toxicidad en la retina. Entonces, la capilaritis aquí es un proceso inflamatorio, sí. Y existen artículos que hablan que podemos con ningún modulador modificar esa respuesta. Entonces, si nosotros vamos de nuevo a un esquema, tenemos una apoptosis de los fotorreceptores, se va la microglia, se atraen macrófagos, monocitos muy delgados, que finalmente van a producir más daño en los fotorreceptores y más procesos. Es decir, es un ciclo en el que se combinan los dos procesos, el genético y el inflamatorio. Y aquí, resumido en un solo esquema, daño a los fotorreceptores, activación de microglia, liberación de mediadores tóxicos y citocinas y finalmente más muerte celular. Entonces, podríamos modificar el curso de algunas distrofias usando inmunomoduladores, probablemente sí. Y apenas empiezan a hacer artículos que hablan de eso, de que podríamos probablemente no quitar la distrofia, pero hacer daño a la larga y la fibrosis sea menor, siguiendo este esquema. Tenemos un dato inflamatorio y modificamos la inflamación, probablemente la disfunción sea menor. Y entonces aparecen inmunoglobulinas intravenosas en el tratamiento de algunos casos de retinitis pigmentosa asociados con edema que los pacientes aparentemente mejoran y que tal vez a la larga van a tener menor destrucción celular. Entonces, el edema macular quístico en estos pacientes es un ejemplo de que existe un proceso inflamatorio, sí. Y si hablamos de distrofias generalizadas de retina, el ejemplo más clásico es retinitis pigmentosa. Una de cada 3 personas en México tiene retinitis pigmentosa. El electrocardiograma es plano. No tenemos respuesta eléctrica de retina, aunque tengamos buena condición visual. Podríamos probablemente disminuir el daño si usáramos algún inmunomodulador. Es probable que sí. Y hay ejemplos en los cuales nos equivocamos en el diagnóstico. Del lado izquierdo vemos una coroiditis. Del lado derecho, un paciente que fue tratado con esteroides. Ese paciente yo lo rescaté. No estaban tratando con esteroides. Del lado derecho tiene una enfermedad de Best multifocal. No tiene nada inflamatorio. Las lesiones, por más que le ponemos esteroides, no se le quitan las lesiones. Tiene una lesión generalizada de todo el epitelio pigmentado de retina, una manifestación clínica que se llama Best multifocal. Los pacientes que tienen retinitis por rubiola se parecen mucho a una atrofia paravenosa corioretiniana. Una es un proceso degenerativo, el otro fue un proceso infeccioso, no secundario uno al otro. Ayer presentábamos este caso de que se pueden confundir a veces una enfermedad inflamatoria con una enfermedad degenerativa porque se pierden células. Ahora, cuando hablamos de uveitis siempre nos hablan de síndromes de manchas blancas. También existen en retina. Hay 5 enfermedades de puntos blancos en retina que pueden a veces confundirse con enfermedades inflamatorias. Aquí vemos 2 ejemplos: fondo albipunctatus y retinitis punctatal basis. Otras enfermedades producen cambios semejantes: fondo flavimaculatus, retina de Candori, drusas dominantes, que también pertenecen a los síndromes de manchas blancas, pero degenerativas, no inflamatorias. Pero no podemos descartar que exista también un proceso inflamatorio aquí. En el primero de ellos, fondo albipunctatus,
tenemos una ceguera nocturna, puntos blancos en retina y el electrocardiograma también se vuelve negativo, lo cual podría también encontrarse en enfermedades inflamatorias. El del lado derecho tiene retinitis punctatal bases, este es una distrofia, el otro no. Este tiene un electrocardiograma plano y finalmente es un paciente con muy mal pronóstico. Cuando vemos lesiones quísticas en mácula, podemos pensar que tiene edema, pero también enfermedades degenerativas lo producen. Y aquí tenemos ejemplo de retinosquisis juvenil ligada a X, que tiene anormalidades en la periferia de la retina y tiene un electroretinograma también de tipo negativo. Cuando encontramos pacientes con esto es Goldman-Fabry. Y cuando ven esto dicen, tiene fibrosis subretiniana, tiene un proceso inflamatorio y hay que tratarlo con esteroides. Esta es una distrofia de retina. Y es una distrofia que produce cambios impresionantes a nivel de la retina. Por último, debemos pensar que también las distrofias de retina tienen un mediador inflamatorio y que probablemente a futuro modifiquemos un poco la terapéutica aquí. Muchas gracias. Ya ven, se los dije. Bueno, a continuación, ya no necesita presentación. Alejandra de la Torre, nuestra amiga querida de Colombia, que nos deleita cada vez que se para aquí con el tema esclerosis múltiple. Bueno, muchas gracias, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper interesante y es la esclerosis múltiple. ¿Y por qué es súper interesante? Porque estudiamos las potenciales mutaciones causales comunes. Fíjense que vamos hoy a ver un poquito de bases inmunogenéticas de uveitis cuando está el tiempo, o sea, comórbida con esclerosis múltiple. Y recordemos entonces que la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que nos va a afectar el cerebro y también la médula espinal. Y lo que pasa aquí es que hay un daño en la mielina, que es la protectora o la que envuelve las células nerviosas. Y eso lleva a un bloqueo o a un cese, digámoslo así, de la transmisión que se hace de las señales entre el cerebro y el resto de las zonas del cuerpo. Recordemos entonces que básicamente lo que recubre aquí donde hay mielina en el sistema oftálmico, en el ojo, pues la mielina está en el nervio óptico. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos, como les decía, de la frecuencia, una de las entidades es rarísima, que es la esclerosis múltiple. Es rara porque la prevalencia de la esclerosis múltiple no es por 100, ni por 1000, ni por 10.000, es por 100.000 personas. Y es más común en países del norte, en Canadá, por ejemplo, Suecia, Noruega, es cuando más lejos del Ecuador, más común cuando más lejos del Ecuador esté. Y hay algo interesante aquí, cuanto menos horas de exposición solar tengamos. Y ahí en la exposición solar viene ahí la vitamina D, que pues sería otro tema como para hablar de un día completo, vitamina D, y ahora en uveitis, importante. Pero son datos curiosos. Aquí tenemos cómo es más común en mujeres y cómo el 15% de las familias, digamos, de la persona que tenga esclerosis múltiple, en el 15% de sus familiares también es posible que la tenga. Pero además, gemelos idénticos el hermano tiene de un gemelo idéntico que tenga esclerosis múltiple 3 veces más probabilidad de tener esclerosis múltiple. Entonces ahí vemos que hay algo genético también, ¿cierto? Algo de heredabilidad, de predisposición genética. Si nosotros vemos la uveitis, y ustedes quienes han visto aquí ven mucho más uveitis intermedia que de pronto en otros sitios del mundo, pero es rarísimo que tengan esclerosis múltiple, pero lo hay. Pero ustedes, si yo les pregunto aquí a las personas que ven uveitis intermedia, claro que sí. Una de las cosas que tenemos que hacer el screening es de que no vaya a tener esclerosis múltiple, inclusive hasta 10 años después del diagnóstico de una uveitis intermedia. Si ustedes se fijan aquí, pues decíamos que la mielina está aquí en el nervio óptico, pero no tiene que ver con nada de lo que tenemos de tejido uveal. Igual, entonces decimos, ¿por qué? Si lo que se inflama es la base del vítreo,
es la retina periférica, es detrás del cuerpo ciliar. ¿Por qué está asociada con esclerosis múltiple? Y entonces, con esta pregunta, mira, aquí está lo clásico de los snowballs, snowbanks, y entonces hacemos la pregunta clásica, ¿por qué esta asociación? ¿Hay algo allí en común? Y resulta que vemos que la incidencia de las dos es también, la incidencia anual es muy poca, varía entre 17 a 52 nuevos casos, como les decía, por 100.000 personas, y la prevalencia también es de 38 a 74, un poquito amplia, pero a 714 un poquito amplia, porque es diferente en cada sitio del globo terráqueo, y por 100.000 personas también. Lo interesante de aquí es que además de la discapacidad, digamos, física que produce a nivel sistémico, también puede llevar a ceguera. Y la gravedad va a estar relacionada con distintos factores, como si es muy crónica, si es recurrente, si daña los tejidos adyacentes, la retina, el nervio óptico, el vitrio, si esto se afecta. Entonces aquí vemos cómo si nosotros tenemos algunas enfermedades autoinmunes que clásicamente producen uveitis, la espóndilo, la enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones o enfermedades distintas, tenemos que pensar en lo sistémico y tenemos que pensar si hay, digamos, relación con otras inflamaciones de otro sitio del cuerpo. Entonces, aquí tenemos que aquí se me fue. Y las enfermedades neurológicas, muchas que se asocian como esta con inflamación. Si nosotros vemos el compromiso ocular en la esclerosis múltiple, pues es diferente, pero lo primero, el 25% de los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener neuritis óptica. Entonces, lo primero es la neuritis óptica, también desórdenes oculomotores, se presentan osilopsias, diplopias y otras pues, alteraciones de desorden oculomotor. Y tenemos la uveitis crónica, que generalmente puede ser granulomatosa, bilateral o asimétrica, pero es bilateral, anterior e intermedia también se han relacionado. Yo tengo una colega que es médica y que me la mandaron porque la vieron con un ojo parchado porque tenía problemas de motilidad ocular y no estaba viendo bien. Y entonces ella la mandaron, estaba en una clínica de cardiología, le dijeron, la vieron, no, vaya donde Alejandra, porque dijo, pero es que tengo uveitis. ¿Y qué le pasa? No, también tengo problemas de motilidad. Fue esclerosis múltiple, pero la paciente la habían tratado durante como un año, dizque porque tenía una toxoplasmosis. Entonces ya cuando le dijo al colega, no, es que tengo una toxoplasmosis, vaya donde Alejandra. Y resulta que no era toxoplasmosis, era una vitreitis intensa que la trataron como una toxo. Luego por los esteroides que le aplicaban cada hora porque la inflamación era terrible, también en segmento anterior, vitreitis. Entonces hizo una úlcera corneal. Y entonces esa úlcera corneal dijeron, no era toxo, era virus, era una herpes. Y entonces ninguna, finalmente quedó ciega. La colega, una médica, ciega totalmente, porque era esclerosis múltiple de un espectro tremendo, porque como dice el doctor Enzo, no tratamos enfermedades sino pacientes, ¿no es cierto? No son enfermedades sino enfermos. Bueno, y aquí tenemos entonces las manifestaciones oculares que pueden ser el primer signo de la enfermedad también en un cuarto de los pacientes y pueden producir efectos desmielinizantes posteriores. Nosotros viendo esto, al ver que a mi consulta llegaron 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres, los 3 con esclerosis múltiple y los 3 con uveitis intermedia desde temprana edad. Entonces dijimos, vamos a hacer un estudio genético. Entonces hicimos un análisis de ligamiento genético a través de secuenciación de exomas completos, que ahora les explico cómo es, en esa familia y miramos las 3 generaciones que tenían uveitis intermedia y esclerosis múltiple. Es una serie de casos porque son pocos pacientes, pero si 4 de una enfermedad tan rara tienen las 2 enfermedades rarísimas, pues ahí hay algo, ¿cierto? Entonces, estudiamos 8 individuos de la familia, como les decía, 4 con uveitis intermedia y esclerosis múltiple al tiempo, 2 mujeres y 2 hombres, y vimos que, uno de los 2 hombres falleció en un accidente y pues joven, un accidente que tuvo y pues no pudimos estudiar la parte del sistema nervioso central más adelante, pero ya tenía síntomas sistémicos de esclerosis múltiple. Entonces no alcanzamos a hacer resonancia magnética, pero pues con seguridad que la tenía. Aquí, ¿cómo hicimos? Hicimos un análisis de exoma. Entonces
Para los que de pronto no están muy familiarizados con esto, les recuerdo que se hace primero un PCR, el exoma que es, hay digamos, perdón, los que sí saben de genética, voy a explicarlo como lo más fácil que pueda, son una parte, digamos, unas partes, unos segmentos que codifican proteínas y otros que no codifican. Los que codifican se llaman exomas, los que no codifican se llaman intromas. Entonces, lo que uno hace es tomar los exomas, la parte que codifica de ese ADN, y mírenlo acá, estas partecitas que codifican proteínas, y se generan unos clústeres haciendo digamos, una amplificación del pedacito que se amplifica, que sí codifica, se amplifica y aquí se empiezan a pegar. Acuérdense que el ADN es como una cremallerita que se van uniendo o desuniendo los dientecitos de esa cremallera. Entonces hay unos que casan con los otros y estas son los pares de base. Entonces cuando se van uniendo esos pares de base con su homólogo, van emitiendo una luz y esa luz va siendo leída por un sistema, miren acá muchas luces, y el mismo aparato las va pasando, las lucecitas las traduce a letras. Entonces así es como se hace esa secuenciación y el color y la intensidad de cada lucecita es cada par de base, y la longitud del segmento pues es la cantidad de lucecitas que haya. Eso básicamente así para explicar esto. Y entonces ya hacemos un análisis bioinformático que comparamos esa información que tenemos con las bibliotecas, que se llaman así, con lo que hay, se hace un alineamiento de esa secuencia y se compara con las bibliotecas de esa información que se tiene. Básicamente es el GWAS, y lo que vimos en estos pacientes es que miren que los primeros, que están los síntomas oculares, los 4 hermanos, cómo todos presentan estos síntomas oculares, todos los presentan a esta edad, sin síntomas oculares, a edad de 10 años, muy temprano, 11, 14 y 12, y miren cómo las del sistema nervioso central, los síntomas se presentan casi una década después, 19, 22, 17, y que fue el que falleció en un accidente, y pues todos estos son los hallazgos oftalmológicos. Unos tenían ya pues las clásicas bolas de nieve, unos tenían ya opacidad subcapsular posterior, todos los signos de uveitis intermedia, y de los síntomas neurológicos ya también todos los tenían, habían recibido tratamientos con esteroides, con metrotexate, todos habían sido tratados. Miren acá el hallazgo de estos pacientes, tenían una papilitis, tenían un edema macular. Ya, esta es una de las pacientes, digamos, no les voy a presentar todos por cuestión de tiempo, pero una de las pacientes que tenía retinitis también hizo un desprendimiento de retina seroso periférico. Bueno, y miren las lesiones que se ven allí en el cuerpo geniculado, en el cuerno lateral, de las lesiones desmielinizantes. Bueno, que fueron progresando durante distintos años. Aquí van progresando como las vemos aquí, más intensas, y aquí ya miren cómo está más comprometido el sistema nervioso central. Entonces, lo que encontramos fueron unos polimorfismos genéticos en tres, digamos, segmentos, pero lo muy interesante aquí es que uno de esos polimorfismos está en un sitio que codifica el proceso ontogénico que comparten el cerebro y el ojo. Ustedes todos oftalmólogos saben que el ojo es parte del cerebro. Entonces, una de esas que nos llamó mucho la atención en estos hermanos es que estaba compartido esa codificación. En ese sitio donde se hace ontogenia del cerebro y del ojo había una mutación. Y lo otro interesante allí es que había una mutación también en BAF, que es el factor activador de los linfocitos B, y otras que no se conocían. Pero en conclusión podemos aquí mirar que hemos definido posibles mutaciones funcionales homocigotas que se segregan en regiones con un vínculo que es sugestivo de un fenotipo autoinmune en uveitis intermedia y esclerosis múltiple. Y fíjense acá ahora que el doctor habló esa conferencia espectacular, miren que aquí enfermedad degenerativa, claro, es autoinmune, pero es una enfermedad degenerativa desmielinizante. Y la otra es una enfermedad inmune, y las dos se comparten a uveitis intermedia, esclerosis múltiple, y algunas de estas variables, como les digo, están en genes candidatos asociados con procesos de formación o de ontogenia y de diferenciación del cerebro y los ojos, y estas variantes, debido a su patrón de expresión, principalmente en tejidos oculares y nerviosos, claro que merecen mucha más evaluación
como alelos causales de estas afecciones en familias y en casos esporádicos. Este es el artículo que se publicó, lo pueden revisar, de uveitis y esclerosis múltiple, de esas potenciales mutaciones causales. Ahora les traigo un caso, rápidamente, 2 diapositivas más, un caso de esclerosis múltiple en una paciente, se acabó de salir publicado, con artritis idiopática juvenil diagnosticada a temprana edad. Luego hizo una uveitis intermedia, pero nosotros decíamos no cuadra mucho porque la IJ lo que hace generalmente es una uveitis anterior, pero sabemos que hay excepciones como en todo, entonces no podemos trazar una raya, esto tiene que ser aquí, así, pero no le encontrábamos nada más. Inclusive cuando ella fue a la consulta se le pidió un MRI, una resonancia magnética nuclear, para descartar la esclerosis múltiple, no tenía ningún síntoma. Esto hacía hace 7 años u 8 años. No funcionaba con metotrexate, no funcionaba con ningún otro inmunomodulador, y entonces le pusimos biológicos. Y presentó una esclerosis múltiple 8 años después. Entonces, fíjense aquí un montón de enfermedades al tiempo, porque tenía la uveitis intermedia, hizo después esclerosis múltiple, hizo también, tenía IJ. Entonces ahí pues vemos, este es las imágenes de la paciente, como pues hay alteraciones aquí nos tocó hacerle láser porque hizo también un desprendimiento periférico, aquí tiene una membrana epirretiniana y todas las complicaciones, y su MRI con las imágenes que nos demuestran una esclerosis múltiple. Y finalmente, entonces, con todo esto, que estamos como investigando también, además de la toxina, la línea de esclerosis múltiple, se nos ocurrió hacer una, porque a una persona, cuando llegó un paciente, dijo, no me pueden dar fingolimod porque el doctor me dijo que yo tenía un edema macular y entonces que tenía una uveitis intermedia, no me pueden dar fingolimod. Entonces yo empecé a estudiar, momentico, fingolimod, ¿qué hace tal? Entonces sabemos que a los pacientes que tienen edema macular no les podemos dar una de las medicaciones que se usa para esclerosis múltiple. Entonces hicimos una revisión sistemática de la literatura en que tomamos más de 2.000 artículos, 2.855, que finalmente los filtramos, y 102 artículos se evaluaron, y de esos 67 cumplieron con los criterios de exclusión, y 11 fueron experimentales y 56 observacionales, y vimos cómo muchas de las medicaciones para esclerosis múltiple producen efectos secundarios en los ojos, y producen efectos secundarios también inflamatorios. El alemtuzumab, la amantadine, el fingolimod, el fingolimod, los esteroides también, CTLA4, inmunoglobulina T, CTLA4, estriol, interferón, natalizumab. Y pues esto, pues yo tengo una charla que es como de media hora de todos los efectos secundarios de todas estas medicaciones, pero se los nombro aquí para que les recomiendo este artículo en que uno dice, como hay un programa en Colombia, oh my God, ¿cómo le voy a dar esto? ¿Cierto? Tenemos entonces que uno dice, le voy a dar esto al paciente con esclerosis múltiple, y ¿será que es primero el huevo o la gallina? Porque después, inclusive el interferón que se usa para edema macular, en algunos pacientes puede producir edema macular cuando tienen esclerosis múltiple. Entonces les recomiendo este artículo porque uno dice, siempre tengo que evaluar qué es lo que le voy a dar a mi paciente, porque no se sabe si es primero el huevo o la gallina, igual que nos pasó con la paciente. Probablemente no es que la medicación, pues, llega y uno dice, uy, yo le di anti-TNF alfa a una niña con uveitis intermedia, sí, pero se le había descartado la esclerosis múltiple. Probablemente no es que le haya producido, no es causa-efecto, pero es el gatillo o el trigger para producir esta esclerosis múltiple. Entonces, pues, esto era lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ya... Bueno, y para cerrar con broche de oro este módulo, el doctor Pablo Vaquero, que nos hablará de biopsias vítreas, médico adscrito, retinólogo y uveólogo. Adelante, Pablo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor, y es un tema que me apasiona. Realmente las biopsias en vitrio creo que en algunos casos ha estado infravalorado, y ayer que mencionaban otra vez el tomar nuevamente en cuenta el vitrio, creo que es algo bastante importante porque nos va a ayudar
de muchas maneras. Nada más recordar que son células, son infiltración celular en el vitrio, no necesariamente va a ser inflamación y como lo veíamos anteriormente pueden estar también presentes en diferentes patologías, no solo inflamatorias o infecciosas. De estas, la uveitis intermedia es lo que más se ha reportado como causa de vitritis, sobre todo en pacientes adultos mayores de 50 años. La vitrectomía diagnóstica lo que se sugiere es en casos que hay dudas, en los que no responden a tratamiento o que hay una alta sospecha de otra patología. Y me basé en esta publicación del año pasado, que engloba muchas de estas patologías que ya han ido mencionando. Entonces, las células en el vitrio nos van a dar como un panorama bastante amplio de causas tanto infecciosas, no infecciosas, enmascarados y bueno, pues asociadas a causas herpéticas como lo veíamos ayer. De estas es importante los síndromes enmascarados porque estas nos van a apoyar la clínica en muchas formas. Si les presentara estas imágenes, pues sería bastante difícil hacer un diagnóstico definitivo. Lo que tienen en común es que tienen mucha celularidad en vitrio. Hay algunas que pueden llegar a tener características específicas, pero otros que pueden ser variables. Y les voy a ir presentando más adelante estos 3 casos. Existen diferentes formas de abordar estos pacientes. Se les puede hacer microbiología, histopatología, citología de cualquiera de estas partes del ojo y principalmente pues hoy les voy a hablar es de vitrio. Lo que se ha descrito principalmente es aspiración con jeringa. Lo único que recomiendo en estos casos es cuando hay sospecha de endoftalmitis endógena o exógena. En linfoma tienen muy baja sensibilidad, por lo que no es recomendable pero sí puede ser utilizado. Y para las retinitis herpéticas también puede ser la aspiración con jeringa vítrea o un TAP de humor acuoso. Y la vitrectomía pars plana, hay diferentes técnicas, ya sea bajo aire o con ayuda de líquidos pesados, porque lo que se pensaba es que no eran muestras suficientes las que se obtenían, entonces bajo aire o líquidos pesados lo que se quería era tener una mayor cantidad de muestra, no solo del vitrio central, sino del vitrio periférico. Se puede hacer vitrectomía pars plana sin ninguna de estas técnicas, únicamente ya como se les voy a presentar y como lo que se hace principalmente y ha sido descrito en linfoma. Y se hace en infecciones crónicas indolentes, neoplasias o una enfermedad asociada pues, que no tenga una categoría específica. El manejo de las muestras tal vez es de las cosas más importantes. Siempre se debe hacer o tener un patólogo, de preferencia oftalmólogo o patólogo, que sepa manejar este tipo de muestras. Se debe enviar una muestra no diluida, una diluida, y si es posible el cassette de vitrectomía. Y de estas 3 muestras, el patólogo va a hacer pues, todo el proceso para hacer un análisis histopatológico, inmunopatológico, molecular, bacterias y otros microorganismos, dependiendo pues, de la sospecha. Y dependiendo pues, de lo que queramos o de lo que sospechemos, siempre es importante tener una buena comunicación con patología y microbiología para enfocar un poco más el diagnóstico. En cuanto a tuberculosis y PCR, traje nada más esta diapositiva porque siempre los infectólogos nos piden que les mandemos la evidencia pues, que está la micobacteria. En este reporte 3 del COTS-1, que habla específicamente de PCR para tuberculosis, incluyeron 962 pacientes, de los cuales únicamente el 6.13% tenían PCR, ya sea en acuoso o en vitrio, y de estos únicamente el 55.93 tenían PCR positivo, con un PPD positivo en el 66, cuantiferón 40 y únicamente sistémica el 18.18%. O sea, realmente es muy bajo y es, como lo mencionaban ayer también el doctor Ariel, es bastante, el diagnóstico pues, va a ser bastante difícil en estos casos y es sospechoso. ¿Y por qué vamos a tener PCRs que no van a ser positivas? Porque es una enfermedad que es paucivacilar y lo que menciona en el COTS-1, perdón, en el reporte 3, es que no hay una estandarización de la técnica. Entonces los primers para cada una de estas muestras va a ser diferente, por lo que de pronto a futuro vamos a tener un poco más de ayuda diagnóstica en este tipo de pacientes. Y este es un metaanálisis que se publicó el año pasado, donde incluyeron finalmente 37 artículos para ver cuál era el beneficio de la vitrectomía diagnóstica en los pacientes que no tenían diagnóstico.
De estos, se logró el diagnóstico en el 44% del total de los casos, de los cuales el 69% fue de causa infecciosa. ¿Y por qué? Porque uno de los reportes incluía endoftalmitis endógenas micóticas y esto pues movió mucho la muestra hacia las causas infecciosas. En segundo lugar, y lo que debemos sospechar inicialmente cuando no responden a esteroides o inclusive inmunoterapia, es el linfoma y en algunos casos el carcinoma metastásico, complicaciones asociadas pues a la cirugía, desprendimiento de retina, necesidad de una segunda vitrectomía, porque antes también se pensaba que solo hacer vitrectomía central era de gran utilidad, pero ya hoy se ha visto que hacer vitrectomía central y periférica pues va a ser más beneficioso para el paciente. Y estos son los casos que les había presentado. Esta es una paciente de 67 años, su principal motivo de consulta eran miodesopsias. En ambos ojos, en el ojo izquierdo tenía visión borrosa de 7 meses de evolución y ningún antecedente de importancia. El ojo derecho tiene una capacidad visual de 20/70, el ojo izquierdo de 20/100 y lo que vemos ahí, esas opacidades vítreas bilaterales, vitritis y esas lesiones amarillentas que estaban tanto en el polo posterior en ojo derecho e inferiores periféricas en el ojo izquierdo. Y esto es lo que hago normalmente cuando hago las biopsias. Pongo la infusión cerrada pero sin abrirla para evitar los desprendimientos. Pongo cortes de 1000 cortes por minuto, el vacío manual lo hace mi ayudante y con una jeringa de 3. Esa va a ser la muestra no diluida inicial y se envía a patología inmediatamente. Luego ya abro la infusión y tomo más o menos de 8 a 10 mililitros del vítreo y ya posteriormente hago la vitrectomía completa y envío el cassette completo también a patología. En este caso salió alteraciones, un fondo necrótico y escasos eritrocitos rodeando todas estas lesiones y salió CD20 positivo compatible con linfoma vitreoretiniano de células B. El paciente fue tratado en conjunto con retina, con metotrexato intravítreo y se hizo todo el abordaje sistémico. Este es un paciente de 57 años, disminución de agudeza visual del ojo derecho de 1 año de evolución, ojo izquierdo de 6 meses de evolución, ninguna otra sintomatología. El ojo derecho tenía capacidad visual de 20.800, el izquierdo de 20.400, e igual, todos estos pacientes ya se habían descartado causas infecciosas, eso es importante aclararlo, y únicamente alcanzábamos a tomar imagen del ojo izquierdo, donde vemos como esa gran condensación en polo posterior del ojo izquierdo. Negaba todos los antecedentes. Lo llevé a vitrectomía diagnóstica, esta es la evolución posoperatoria, y salió el resultado de patología donde demostraba eosinofilia, le hicieron birefringencia y salió positivo para amiloidosis ocular sin caracterización genética porque el paciente no aceptó pues, ir a genética. Esta es una paciente de 49 años, ya tenía fácil el diagnóstico porque es la hermana del otro paciente, pero quiero que veamos que estos pacientes muchas veces pueden darnos una pista y era lo que mencionaban ayer, un buen interrogatorio, buena clínica nos puede también ayudar y orientar el diagnóstico. Tenía capacidad visual de movimiento de manos de ambos ojos, había sido operada el ojo derecho de vitrectomía con diagnóstico de hialosis asteroidea y había sido tratado en otro lugar con esteroides paraoculares de 4 a 5 en ambos ojos sin mejoría de la celularidad en vitro. Tenía bastantes antecedentes, ninguno los habían podido clasificar y englobar. Igual, la ecografía del ojo derecho que ya había sido vitrectomizado y del ojo izquierdo donde se veían todas estas condensaciones. Igual la llevé a vitrectomía, la misma técnica, lo envió a patología y únicamente salió de eosinofilia, entonces birefringencia negativo. Entonces en estos casos la clínica es la que predomina. Se envió a genética con el diagnóstico de probable amiloidosis. Ya, como les había mencionado, ya el hermano tenía el diagnóstico, le hacen el estudio genético y sale con polineuropatía, amiloide transtirretina. Entonces es importante que los pacientes, aunque estén asintomáticos, tengan opacidades vítreas, debemos sospechar también amiloidosis. Y este es el último caso, una paciente de 66 años, pseudofaca de ambos ojos, operada en el hospital y únicamente su síntoma eran miodesopsias de ambos ojos. Con disminución de agudeza visual, un antecedente de CA de mama, tratado sin complicaciones, el ojo derecho capacidad visual de 20/70, el izquierdo de 20/50 y lo que veíamos únicamente era celularidad en vitrio. Todos los estudios habían sido negativos, la llevé a vitrectomía diagnóstica, igual, la misma técnica,
y aparece el reporte en patología de linfocitos pequeños maduros, histiocitos, células gigantes multinucleadas, compatibles con inflamación crónica granulomatosa. Y al mismo tiempo salió la enzima convertidora de angiotensina elevada, lisosima dentro de límites normales, tomografía de tórax con alteraciones parailiares, compatible con sarcoidosis. Y es la evolución de la paciente, el ojo derecho, las imágenes del lado derecho y del izquierdo que fue vitrectomizada y todas esas lesiones amarillentas que vemos asociado pues al edema macular y a la vasculitis. Entonces es importante tener en cuenta que la biopsia de vitrio nos puede traer ventajas tanto diagnósticas como terapéuticas. Las desventajas antes era pues que eran muestras que eran pequeñas, pero ya sabemos que una buena muestra puede incluir muestras no diluidas y el cassette inclusive. La utilidad del diagnóstico puede variar, es variable desde el 14 hasta el 61.5% de los pacientes en los que podemos ayudarles a hacer un diagnóstico. Es una herramienta que tenemos para comprobar o descartar la sospecha clínica. Siempre es importante tener la clínica y la vitrectomía nos va a ayudar a confirmarla. Siempre hay que determinar pues, la causa de uveitis y hoy en día pues, ya estamos avanzando más en eso, ya hay menos pacientes que se quedan con diagnóstico de uveitis idiopática, puede ser terapéutico y lo que mencionaba anteriormente es que los esteroides es controversial si disminuyen o no las tasas de diagnóstico, por ejemplo, en linfomas. Es un procedimiento que es pues, rápido, seguro y de gran utilidad. Muchas gracias. Bueno, por motivos de tiempo, si me prende la luz, por favor, y los ponentes Juan, Lili, pueden pasar. Vamos a hacer una mesa redonda muy breve. Si alguien tiene alguna pregunta, porque seguramente nada más habrá una pregunta por ponente, es el momento. Klaus. Lili. Bueno, me encantaron tus casos, ya conocía el del niño. En el segundo caso, ya que pudiste hacer la vitrectomía y que se puede ver mejor la retina, ¿ya tienes estudios de imagen? ¿Del paciente con leucemia? Sí. Sí tiene estudios de imagen, de hecho tiene seguimiento por OCT, se me olvidó mencionar eso, fluorangio, fluorescencia, y está inyectándose con antiangiogénico para prevención de Pero ese es el retinopatía. El niño. No, me refiero a la... ¿A la muchacha, la última? Ajá. A la que le estoy poniendo metrotexate, pero no hay... Ahora ya puedes hacer el estudio de Sí, imagen. justo es lo que sigue. La última foto fue justo este lunes pasado. Entonces, ahora que ya se aclaró, el plan es hacer como estudios de multimodalidad. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para Juan, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque en un par de artículos que pusiste, el artículo de la serie más grande reportada, que son 30 casos, hablan de que la mayoría de los pacientes tenían primero la retinosis y después desarrollaron inflamación. Y nosotros en un par de casos que hemos tenido conjuntos de retinitis paraarteriolar y paravenosa, hemos visto primero la inflamación. De hecho, tuvimos 2 casos que los tratamos muchos años como una pars planitis clásica, porque era clásica. Y después de tiempo que no mejora, se nos ocurre hacer pruebas electrofisiológicas y sale totalmente abolido. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es primero? Bueno, cuando ya tenemos el diagnóstico de la distrofia y vemos inflamación, diríamos primero fue el huevo y luego la gallina. Pero esta pregunta que me acabas de hacer me la hizo Lourdes Arellanes hace muchos años en pacientes que teníamos duda si primero había sido la pars planitis o primero la distrofia de retina. Probablemente incluso sean concomitantes. O sea, lo mismo que tú mencionabas, el tener 2 enfermedades raras al mismo tiempo, lo más probable es que estén relacionadas. O sea, no que una causó la otra, sino que probablemente incluso el mecanismo genético esté induciendo los 2 procesos patológicos que vemos ahí. Esto es lo que yo pienso, pero no es algo que yo pueda hablar con medicina en evidencias, porque las publicaciones de hecho son pocas, hasta ahora empiezan a aparecer más, y algunas son confusas, incluso no concluyen que fue primero. Hablan de las 2 enfermedades concomitantes, pero no hay una conclusión de qué fue lo primero. A Juan Manuel Jiménez, que el 80% de los de aquí le referimos todas las distrofias, te llega la distrofia a tu consultorio, una retinitis pigmentaria te llega a tu consultorio, ¿qué le haces ahorita? ¿Tú ya le inicias tratamiento con esteroide, con inmunosupresor? ¿Qué le haces tú después de todo lo que has aprendido? No, aún no.
¿Por qué? Porque todavía requerimos un poco más de evidencia para poder justificar un uso más agresivo. ¿Podría indicarse? Probablemente sí, en base a estos últimos artículos, pero hasta el momento no lo estoy haciendo y probablemente esté retrasado en la forma en la que tengo que tratar a los pacientes. Porque si pensamos que las dos enfermedades pueden ser concomitantes o una producir la otra, es decir, la muerte celular del fotorreceptor active microglia, atraiga linfocitos, macrófagos, se liberen sustancias tóxicas, interleucinas, y esto destruye más fotorreceptores, tal vez podríamos modular un poco, no cambiar el diagnóstico, sino modular un poco el daño celular si utilizáramos sustancias que evitaran un daño inflamatorio más severo. En un par de años ya las usarás. Ale, nos llegan a nosotros uveitis intermedias a Ríos aquí. ¿Cuáles son los datos que yo tengo que sospechar para decirle, este paciente sí le voy a hacer una resonancia magnética porque me pinta para hacer más adelante una esclerosis múltiple? Pues según los criterios ahora, porque antes uno de los screenings que uno hacía era mándele a todas las uveitis intermedia resonancia magnética nuclear. Eso hoy no es así. Toca, digamos, avisarle al paciente y tenerlo muy en cuenta. Claro que uno pues le va haciendo los controles y decirle cuando presente adormecimiento en las manos o en la mitad de la cara o síntomas que nos puedan, digamos, llevar a sospechar en esclerosis múltiple, enseguida la resonancia. El problema es que estos pacientes, si uno no les avisa, pues ellos no relacionan el que uno al inicio les hace todas las preguntas. Y si no tiene esos síntomas, perfecto, no manda la resonancia magnética. Sin embargo, a esta niña se le había mandado. ¿Y por qué? No es que hubiera presentado síntomas a la que presentó esclerosis múltiple, pero digamos, se le había mandado en la época en que le mandábamos a casi todos esclerosis múltiple antes de ponerle un inmunomodulador anti-TNF-alfa, porque se ha visto que son gatillos. Si la persona tiene genéticamente esta predisposición, son gatillos para producir esclerosis múltiple. Entonces, como digo, no es causa-efecto, pero sí. Cuando yo he tenido un par de pacientes que no me responden con metrotexate, que no me responden con otros inmunomoduladores y que es muy difícil que se vaya del todo la vasculitis periférica, la periflebitis, y siguen y tienen, los dos han tenido el desprendimiento seroso de retina periférico, los dos ha tocado darle láser, los dos ha sido tan complicado el manejo que yo creo que en pacientes que persistan con esa periflebitis y con esa inflamación y vasculitis periférica, que muchas veces, si yo me pongo a pensar, no era solamente la periflebitis, sino que tenía un poquito de vasculitis periférica. Entonces, cuando no sea solo la periflebitis, sino que haya algo como de vasculitis periférica que no se dé con el tratamiento, yo lo pensaría. Actualmente se está viendo el medir las células ganglionares y a través de OCT diagnosticar algunas nuevas enfermedades. ¿Para esclerosis múltiple hay algún campo por ahí? Pues no que haya estudios pues que nos digan alguna o que nos den alguna conclusión, pero pues es un buen campo de estudio. Creo que sería muy bueno ver qué pasa allí. Okay. Bueno, y Pablo, para ti es muy fácil porque estás sacando el vitro y ya está Abelardo ahí con las manos extendidas, pero no todo el mundo tenemos la fortuna de tener la biopsia ahí al lado. ¿Qué hago? Tengo el humor acuoso aquí en mi jeringa y ¿qué le hago? No, pues enviarlo con Abelardo. ¿Cómo No, lo o sea, envío? O sea, siempre- si viene de Guadalajara o de Chihuahua, tiene que viajar unos cuantos kilómetros. Exacto. ¿Cómo guardo esa biopsia? Porque tomen biopsia todo, sí, pero a lo mejor muchas veces llega negativa por el maltrato que le tiempo. damos a la biopsia. ¿Cómo hago una correcta toma y cómo lo envío para que tenga un… O sea, ahí lo más importante es tener un patólogo lo más cerca posible, o sea, hablo de minutos para poderle enviar la muestra. O sea, en el Hospital de la Ceguera estamos como en el mundo ideal, pero la vida real es diferente. Entonces, siempre hay que tener un buen patólogo porque esas muestras sí se tienen que ver ahí mismo. O lo que se ha visto es que si hay muestras, por ejemplo, muy pequeñas, se pueden hacer congelación, pero todo tiene que ser con patología. Entonces, definitivamente hay que tener un patólogo ahí al lado o muy, muy cerca para poder enviar las muestras. Lili.
Tú que Bueno. vienes de más lejos. Sí, en el mundo no ideal, que es donde nosotros estamos. En realidad tomar una muestra en Guadalajara, que es de donde somos, y mandarle a un patólogo que no tiene experiencia, la verdad es como no tomarla. Entonces, nosotros sí le enviamos a Abelardo. Yo le aviso un día antes, voy a meter a un paciente, te lo voy a enviar. Él me dice las características y como normalmente lo hacemos es el líquido que se toma directo de vitrectomía. Se le pone la misma cantidad de líquido en fórmula al 10% y se envía en tubo de Eppendorf y se hace en las laminillas, se ponen 2 gotitas, se hace como un corrido en las laminillas y se deja secar al aire. Y se envía como si fuera una paquetería normal y al día siguiente lo recibe Abelardo. ¿Y si estamos enviando el cassette? No, él me dice que en realidad es súper impráctico mandar el cassette, es mandar una parte diluida en el tubo de Eppendorf y aparte las laminillas ya con la muestra como embarradita, ¿no? Esto es en tejido. Esto es de El vitrectomía líquido. y de humor acuoso. ¿Y así qué hago lo con el mandamos. tejido? Si le tomé una muestra de esclera, de En formol. conjuntiva. Yo lo he hecho en tubito de Eppendorf, si es chiquito, y en formol y se envía. Moraleja, tengan el teléfono de Abelardo. Entonces. Bueno, pues por tiempo quiero darles las gracias. Excelente sesión. A continuación,